Dormíamos en el suelo de un sótano húmedo, apiñados como ratas, demasiado exhaustos incluso para soñar. La comida era un cuenco de gachas aguadas por la mañana y un trozo de pan negro por la noche. Los que se desmayaban de hambre o agotamiento eran golpeados hasta que se levantaban o simplemente desaparecían. Aprendí rápido a mantener la cabeza baja y la boca cerrada, a no hacer preguntas cuando algún compañero no regresaba de su turno, a ignorar los gritos que a veces venían de la oficina del capataz, a no mostrar debilidad, porque la debilidad era como sangre en el agua, y había tiburones por todas partes. Había otros niños, docenas de ellos, algunos incluso más pequeños que yo. Todos teníamos historias similares, familias desesperadas, promesas de aprendizaje, sueños rotos. Sara, una niña de 8 años que trabajaba limpiando las herramientas, me contó que su padre la había vendido por 3 libras y una botella de gin. Al menos tu madre lloró, me dijo una noche, con una voz tan vacía de emoción que me heló la sangre. Los accidentes eran frecuentes. El vidrio fundido era traicionero, y bastaba un momento de distracción para que te marcara de por vida. Vi a niños perder dedos, manos, incluso ojos. Los más afortunados morían rápido. Los demás seguían trabajando, porque no teníamos otra opción. Recuerdo especialmente a Billy, un chico de 12 años que trabajaba en el horno conmigo. Era fuerte y rápido, y me tomó bajo su protección. Me enseñó los trucos para sobrevivir. Cómo robar comida extra sin que te pillaran, cómo tratar las quemaduras con ceniza mojada, cómo hacerte el enfermo sin que el capataz sospechara. No confíes en nadie, me decía siempre, pero ayuda a quien puedas. Es lo único que nos queda. Una noche, Billy no regresó al sótano. Al día siguiente, el capataz nos reunió a todos en el patio. Billy yacía en el suelo, su cuerpo contorsionado en un ángulo imposible. Intentó escapar, anunció el capataz. Esto es lo que les pasa a los que intentan escapar. Nos hicieron mirar el cuerpo durante horas bajo el sol abrasador. Esa noche, vomité hasta que solo me quedó bilis. Los meses se convirtieron en años. Mi cuerpo se llenó de cicatrices, mi mente de pesadillas. Aprendí a no pensar en madre, en los gemelos, en la vida que había tenido antes. El pasado era un lujo que no podíamos permitirnos. Solo existía el presente, el siguiente turno, la siguiente tarea, el siguiente día de supervivencia. Pero incluso en aquel infierno, había momentos de luz. Como cuando Marta, una de las cocineras, nos deslizaba ocasionalmente un trozo extra de pan o una manzana arrugada. O cuando los más mayores nos contaban historias en susurros después del toque de queda, historias de otros lugares, de libertad, de esperanza. Fue en uno de esos momentos cuando conocí a Emma. Tenía mi edad, pero sus ojos parecían mucho más viejos. Trabajaba en la sección de pulido, donde el polvo de vidrio flotaba en el aire como una niebla mortal. Nos hicimos amigos en secreto, compartiendo miradas y pequeños gestos cuando nadie nos veía. A veces, en las raras ocasiones en que coincidíamos en el patio, me susurraba fragmentos de poemas que su madre le había enseñado. Era como un soplo de aire fresco en nuestro mundo de humo y ceniza. Una noche, Emma me confió su plan. Había descubierto una manera de salir por una ventana rota en el almacén de herramientas. Hay un grupo de abolicionistas en la ciudad, me dijo con ojos brillantes. Si logramos llegar hasta ellos, nos ayudarán. La idea era una locura, por supuesto. Pero la locura era mejor que la certeza de morir lentamente en aquel lugar. Pasamos semanas planeando cada detalle. Observamos los turnos de los guardias, memorizamos sus rutinas. Robamos y escondimos pequeñas cantidades de comida. Emma incluso consiguió un mapa arrugado de la ciudad, sobornando a uno de los carreteros con su ración de pan de una semana. La noche elegida llegó con una luna nueva, perfecta para ocultarnos en las sombras. Todo iba según lo planeado hasta que llegamos al muro exterior. Emma iba delante, yo la seguía de cerca. Entonces sonó la alarma. Nunca supe que nos delató, pero de repente el patio se llenó de gritos y luces de antorchas. ¡Corre!, gritó Emma, empujándome hacia adelante. Pero mis piernas se negaban a moverse. El miedo me había paralizado. Vi cómo la atrapaban,
cómo se resistía como una fiera mientras dos guardias la arrastraban hacia la oscuridad. Sus gritos todavía me persiguen en sueños. Yo logré escapar aquella noche, más por suerte que por valentía. Corrí hasta que mis pulmones ardían, hasta que mis pies sangraban, hasta que el amanecer me encontró escondido en un vagón de carbón en las afueras de la ciudad. Nunca volví a ver a Emma. Nunca supe qué fue de ella, aunque las pesadillas me dan algunas ideas. Los años siguientes fueron un borrón de ciudades y trabajos ocasionales, siempre moviéndome, siempre mirando por encima del hombro. El miedo se convirtió en mi compañero constante, junto con la culpa por haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. No fue hasta 1850, cuando las primeras leyes contra el trabajo infantil comenzaron a tener efecto, que me atreví a establecerme en un lugar. Ahora, mientras escribo estas memorias en 1880, soy un hombre de edad avanzada. Las cicatrices en mis manos han palidecido, pero las del alma siguen tan frescas como el primer día. He dedicado mi vida a luchar contra la esclavitud infantil, testificando ante comisiones parlamentarias, ayudando a rescatar a otros niños de destinos similares al mío. A veces, en mis momentos más oscuros, me pregunto si madre sabía realmente lo que me esperaba cuando aceptó aquellas 5 libras. Me gusta pensar que no, que realmente creyó en las promesas del hombre del traje negro. Pero entonces recuerdo sus lágrimas silenciosas, y me pregunto si quizás ella sí lo sabía. Y esa fue la verdadera razón de su llanto. La esclavitud infantil no terminó con las primeras leyes. Incluso hoy, mientras escribo estas líneas, hay niños trabajando en condiciones similares o peores en fábricas, minas y talleres por todo el Imperio Británico y más allá. Sus historias son diferentes pero iguales a la mía. Historias de inocencia robada, de infancias perdidas, de sueños aplastados bajo el peso de la codicia y la indiferencia. ¿Cuál es el precio real de esa taza de té que bebes, de esa pieza de cristal que adorna tu mesa? ¿Cuántas lágrimas de niños, cuántas vidas rotas, cuántos futuros destruidos hay detrás de los lujos que damos por sentado? No escribo estas memorias buscando compasión o perdón. Las escribo como testimonio, como advertencia, como grito de guerra. Porque mientras haya un solo niño encadenado a una máquina, mientras haya una sola familia tan desesperada como para vender a sus hijos, mientras haya un solo hombre dispuesto a beneficiarse del sufrimiento de los inocentes, nuestra sociedad seguirá siendo cómplice de un crimen imperdonable. Y a ti, querido lector, te pregunto, ¿qué harás con esta verdad? ¿La ignorarás, como tantos otros han hecho antes? ¿O te unirás a la lucha por un mundo donde ningún niño tenga que vivir lo que yo viví? La elección, como siempre, es tuya. Pero el recuerdo más antiguo que conservo es el calor de las manos de mi madre. No su rostro, que el tiempo ha desdibujado como un dibujo en la arena, sino la calidez de sus payos ásperas acariciando mi mejilla en aquella última noche. Tenía 6 años cuando todo cambió, aunque entonces no entendía que aquellas lágrimas silenciosas que resbalaban por su rostro marcaban el fin de mi infancia. Era 1843 en las afueras de Manchester, Inglaterra. El hambre había sido nuestra compañera constante desde que padre enfermó en la fábrica textil. Cada día, madre cosía hasta que sus dedos sangraban, pero las monedas nunca eran suficientes para alimentar 5 bocas. Mis hermanos pequeños, los gemelos, apenas tenían 2 años y sus llantos nocturnos de hambre eran como puñales en el corazón de madre. Aquella noche de invierno, el hombre del traje negro vino a nuestra casa. Lo había visto antes, rondando por el vecindario, hablando con otras familias desesperadas. Es una oportunidad, decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. El muchacho aprenderá un oficio, tendrá comida en su plato y un techo sobre su cabeza. Y ustedes recibirán 5 libras por adelantado. 5 libras. El precio de mi libertad. Recuerdo el crujido de los billetes cuando madre los contó con manos temblorosas, una y otra vez, como si no pudiera creer que existiera tanto dinero junto. Es por el bien de todos, Thomas, susurró esa noche mientras me abrazaba. Serás un aprendiz en una fábrica de cristal. Imagina, aprenderás un oficio respetable. Pero sus palabras sonaban huecas, como si ni ella misma las creyera. El amanecer llegó demasiado pronto. El hombre del traje negro me esperaba en un carruaje destartalado, junto con otros 3 niños.
Ninguno lloraba. Quizás, como yo, estábamos demasiado aturdidos para comprender lo que estaba sucediendo. O quizás ya habíamos aprendido que las lágrimas no servían de nada en nuestro mundo. El viaje duró 3 días. 3 días de caminos polvorientos, de pueblos grises que se sucedían como fantasmas en la niebla, de noches acurrucados unos contra otros buscando calor. No nos daban más que un pedazo de pan duro al día y un poco de agua. Hay que mantenerlos hambrientos, escuché decir al cochero. Así son más dóciles cuando lleguen. La fábrica de cristal resultó ser un infierno de ladrillos rojos y chimeneas humeantes en las afueras de Birmingham. El calor nos golpeó como una bofetada nada más bajar del carruaje. El aire era espeso, cargado de humo y partículas de vidrio que hacían arder los ojos y la garganta. El capataz, un hombre corpulento con cicatrices de quemaduras en los brazos, nos examinó como si fuéramos ganado. «Este es demasiado pequeño», dijo señalando al más joven de nosotros, un niño pecoso que no podía tener más de 5 años. «Pero servirá para limpiar las herramientas». Nos separaron inmediatamente. A mí me asignaron al horno principal, donde el vidrio fundido brillaba como oro líquido a temperaturas infernales. Mi trabajo consistía en mantener alimentado el fuego, arrastrando pesados cubos de carbón hora tras hora. El calor era tan intenso que la piel se me ampollaba incluso a través de los harapos que llamábamos ropa. Las primeras semanas fueron un borrón de dolor y agotamiento. Trabajábamos desde antes del amanecer hasta mucho después del anochecer.